Suscríbete a nuestro canal CBC Play y activa las notificaciones. Hola, muy buenos días, muy buenos días. Es un placer compartir una nueva emisión de Frente a Frente y hacerlo con una institución querida y respetada. Para mí es un honor tener aquí a representantes de esa institución. No se me desesperen, ya les diré de cuál institución se trata. No es la primera vez que están aquí. He conocido al menos 2 rectores. Hoy tengo el privilegio de conocer a una rectora y tener personal docente de esa institución, respetada, querida en Honduras, afamada en el subcontinente, donde han egresado buenos profesionales para toda la región de América Latina. Ya me imagino que con estas pocas palabras ustedes asocian que estoy hablando de la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano. Así que me place esta mañana comenzar a presentarles a su rectora, la ingeniera Tania Müller García. Ella es, rectora de la Escuela Agrícola. Ya les daré los datos de ella porque es una dama, una profesional que se convierte en la primera mujer rectora y la primera mujer mexicana en graduarse de Zamorano en 1996. Hace exactamente 25 años. Aquí está, a mi izquierda, la ven en pantalla. Rectora, es un placer que comparta con nosotros esta mañana aquí en Frente a Frente. Ella cuenta con una maestría en Gestión Económica Agrícola Internacional. Ha sido ministra de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal en México. Promovió el desarrollo urbano sustentable y las principales políticas públicas de innovación en la región latinoamericana, como el bono de carbono, bono verde y programas de movilidad no motorizada. Así que, rectora Müller, bienvenida a Honduras. ¿Cuánto tiene de estar en el país? 4 meses. Renato. 4 meses. Bueno, pero estuvo mientras estudiaba. Me imagino los fines de semana viniendo a Tegucigalpa. Sí, muchas buenas amistades aquí, así que muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. No, muchas gracias. Cuéntame, ¿cómo fue su experiencia de estudiante? No, increíble, Zamorano es un privilegio estudiar en Zamorano, el aprender haciendo, que realmente te da las herramientas, competencias para pues triunfar en la vida y perseguir los sueños que uno tiene. Entonces, además de conocer y tener amistades en toda la región, en América Latina, pues es una experiencia no solo de poder tener la parte teórica, pero de realmente poder tener toda esa experiencia del aprender haciendo en las distintas plantas que tenemos en Zamorano, en el campo. Es una experiencia muy agradable, muy gratificante. Un reto también estudiar en Zamorano por la excelencia académica. Se lo digo, yo ya había escuchado que teníamos a una mujer rectora del Zamorano, mexicana. Por alguna razón no sabía que era egresada del Zamorano. Eso me entusiasma más para hacer un programa que deje huellas hoy entre la población de Honduras, la población que nos ve dentro y fuera de la geografía nacional. Me imagino que visitó muchas veces ese pueblito cercano, misterioso, enigmático, San Antonio de Oriente, hacia la derecha. Sí, por supuesto, por supuesto. Muy bien. Muchas gracias, rectora. Acompaña a la rectora del Zamorano, el doctor Renán Pineda, profesor pleno y jefe técnico de producción de granos y semillas. ¿Qué tal? Buenos días, ¿Cómo Renato? está, ingeniero? Es un Muy placer. bien, muchas gracias. Es un placer estar acá compartiendo temas de gran importancia para la comunidad agrícola, no solamente de Honduras, sino que también de la región y del mundo. Un placer estar hoy acá con ustedes. También el decano asociado de posgrado y profesor de la Escuela Agrícola Panamericana, el doctor Aries Sander. Doctor, bienvenido, buenos días. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Estoy sumamente bien, gracias. Sumamente bien. El doctor, ya les doy algunos datos adicionales que son de interés, cuenta con un doctorado en Sociología Rural y Agricultura Internacional y Desarrollo de Penn State University, Estados Unidos de América. Es máster en Economía del Desarrollo Agrícola
imparte clases en pregrado y posgrado sobre macroeconomía y desarrollo agrícola sostenible. Así que bienvenido, doctor. También es un placer tenerlo. Y la doctora Celia Trejo, decana asociada de Gestión y Calidad Académica, directora y jefe técnico de la Unidad de Ganado de Carne del Departamento de Ciencia y Producción Agropecuaria, Escuela Agrícola Panamericana. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora? Muy bien, Renato. Muchas gracias. Gracias por tenernos acá el día de hoy. Muy bien. Y este es el título del programa para hoy. Yo pido a la población en general la atención. Es un tema fundamental. Es un tema de trascendencia, así que dejo a la periodista Gabriela Andino. Buenos días, Gabriela. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días a nuestros televidentes. Ya está en nuestras redes sociales el tema de este viernes para que participe con nosotros, @FrenteAFrenteHN. Ante el crecimiento poblacional, ¿cómo garantizar nuestra alimentación a futuro? Este es el tema que vamos a abordar este viernes para que esté pendiente y también pueda participar en nuestras redes sociales para hacer las consultas o la opinión a los panelistas invitados de este día. Ante el crecimiento poblacional, ¿cómo garantizar nuestra alimentación a futuro? @FrenteAFrenteHN, nuestras redes sociales. Mira, Gabriela, teniéndolos a ellos es para abordar muchas aristas, pero hemos tratado de resumir una temática de interés que abarca tecnología, que abarca cambio climático, así que por eso el título del programa que de nuevo nos lo socializa Gabriela. Así es, licenciado. Ante el crecimiento poblacional, ¿cómo garantizar nuestra alimentación a futuro? Esta es la consulta que está planteada en nuestras redes sociales para que participe con nosotros. Inmediatamente después de la pausa comercial, comenzamos con el Frente a Frente. Es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Si está pasando, está en tunota.com y estos son titulares informativos de esta mañana. Comenzamos. Los talibanes se viralizan tras jugar como niños en parque de diversiones en medio de crisis de Afganistán. Arrestan al líder de banda criminal del Clan del Golfo en medio de su boda. Daños materiales menores ha dejado la tormenta tropical Grace hasta ahora en el Caribe mexicano. Increíble, mujer se casó con el asesino de su hermano. Él enviaba cartas de amor desde la cárcel. 2 jóvenes que cayeron del avión en Afganistán vendían sandalias para ayudar a su madre. Video pues capta a niña robando caja registradora en una óptica y quinceañera realiza su sesión de fotos en el basurero donde trabajaba o donde trabaja su papá y se vuelve viral. Estas y otras noticias están disponibles, amplíalas y por cortesía de Banco de Occidente, que tiene solución al instante con nuestro adelanto de salario, cajero ATM Banet, Occidente en línea, ventanillas a nivel nacional. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Le reiteramos el tema de este viernes. Ante el crecimiento poblacional, ¿cómo garantizar nuestra alimentación a futuro? Nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, @FrenteAFrenteHN. Bueno, voy a utilizar una modalidad en este momento con cada uno de los docentes de la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano. Ella va a hacer la introducción general, pero voy a comenzar con la doctora Celia Trejo. En esencia, ¿cuál es su expectativa del programa? ¿Qué mensaje quiere dejarle a la población, doctora Trejo? Renato, yo creo que en realidad no es mi objetivo, sobre todo tocando un tema de la parte de ganadería en el país, es importante reconocer y ver la importancia que el sector académico estamos haciendo de manera conjunta, no solamente como zamoranos, sino la academia y también la participación de ellos en proyectos de vinculación que vienen a coordinar y vienen a tener un objetivo en común para la ganadería sostenible del país y obviamente con un impacto regional. ¿Y qué evaluación, así rápido, porque esto solo es como un anticipo para nuestros televidentes, qué evaluación me puede hacer de la ganadería en este preciso momento en Honduras? Bueno, en realidad tenemos muy buenos pasos. Recientemente Zamorano, con el liderazgo de varias federaciones, sobre todo también a través de FAO,
hemos lanzado la Plataforma Nacional de Ganadería Sostenible. Eso, Renato, es muy importante, ya que nos permite, como sector ganadero del país, poder tener un poco más de gobernanza que se va a transmitir en la generación tanto de nuevos proyectos, la parte académica también, que hago mucho énfasis en la parte de investigación, pero investigación que podamos aplicarla y transmitirla a los productores, que ese es en realidad al final nuestro objetivo. Entonces creo que estamos en un momento en el país que a pesar de una pandemia nos ha permitido poder entrar a un poco de regeneración o de ver alternativas que nos permita lograr esa ganadería sostenible. Y yo quiero con la doctora Celia Trejo aprovechar sus participaciones, que serán muchas hoy en el programa Esta es Primera, para asociar contaminación y ganadería. Para informar, para educar sobre este punto que es fundamental, porque miren el título del programa, cuánta certeza podemos tener que en un futuro cercano vamos a garantizar la alimentación. Así que este tema lo vamos a profundizar, doctora. Listo. Muy bien, y yo también le pediría con todo respeto al doctor Aries Sanders que me diga cuál es el mensaje que esta mañana quisiera dejar entre la hondureñidad. Yo creo que para mí el tema más importante que el sector agrícola es un sector de gran importancia para la reducción de pobreza en la zona rural en Honduras. Y yo creo que hasta ahora tanto el gobierno como la cooperación internacional está haciendo un buen trabajo, pero hace falta mucho para lograr la reducción de la pobreza. Y yo creo que el sector agrícola juega un papel sumamente importante en este desarrollo económico del país. Será interesante conocer sus planteamientos. El doctor Renán Inestrosa. Ya le estoy cambiando mire que ya le estoy cambiando el apellido. Es que estuve hace algunos días aquí al dirigente político Renán Inestrosa, pero no, él es el doctor Renán Pineda, nada que ver con Renán Inestrosa. Y los objetivos de Renán Inestrosa son otros. Los objetivos del doctor Renán Pineda son totalmente diferentes. Sí, muchas gracias. En realidad, ante una situación de crisis que nos ha dejado o que continúa dejando la enfermedad, la COVID-19, la pandemia mundial que tenemos, que ha golpeado las economías rurales principalmente y también de las ciudades. Esto ha incidido directamente también golpeando la producción agrícola de los países y consecuentemente la agricultura, por ser un rubro que permite el empleo masivo de personas en las áreas rurales principalmente, donde el empleo típico de las ciudades no existe, entonces la agricultura ha sido también diezmada en alguna manera. Sin embargo, ha sido la actividad que ha permanecido constante a través de estos momentos críticos en los que hemos estado pasando en los últimos año y medio ya, Renato, que estamos con esta situación, ¿verdad? Las economías del mundo están débiles. Y por tanto esto incide en lo que es la producción agrícola. Sí. Mi mensaje es que en general hay dos vías prácticamente, lo que decía la licenciada que introdujo el tema, hay dos vías principales para poder sobrellevar esta situación que tenemos. La primera es ampliando las áreas de producción, que eso es bien improbable porque pues en esencia el área de producción más bien se está reduciendo, el número de productores se están reduciendo y por tanto la otra alternativa que nos queda es básicamente buscar modelos de desarrollo agrícola, modelos de producción agrícola que sean más eficientes, en ambientes más sostenibles, en ambientes más resilientes. Entonces, en búsqueda de estas dos alternativas, debemos de sopesar la importancia que tiene la agricultura en la seguridad alimentaria. La agricultura como factor fundamental para reducir la pobreza. Fíjense bien lo interesante. Agricultura como factor fundamental para reducir la pobreza en el país. ¿Por qué se está reduciendo el número de productores? ¿Qué está pasando en el sector agrícola hondureño? Yo estoy seguro que los zamoranos nos tienen bien estudiados.
Así como tienen bien estudiada la ganadería en el país y las posibilidades del potencial ganadero que tenemos nosotros y de mejoría, así nos tienen bien estudiado en el sector agrícola como un factor para reducir la pobreza. Así que no se me despeguen del televisor, que este es uno de esos programas que no tendrá controversia como los programas políticos, ¿verdad? No tendrá controversia por aquello de la conflictividad, por ejemplo, en el sector energético tan sensible en este momento. O la polémica que levanta la pandemia, unos a favor de estos, en contra de lo otro. No, ellos hoy vienen a hacernos un diagnóstico global y afortunadamente están en Honduras, trabajan en Honduras, un diagnóstico especial de nosotros los hondureños para impulsar el sector agrícola, el sector ganadero y que se conviertan en herramientas para salir de esa pobreza que está arriba del 60%. De esa pobreza extrema que está un poco abajo del 40% y que hay potencial natural para ser diferentes, hay potencial natural para generar riqueza, hay potencial para mejorar nuestras condiciones de vida y ese es el propósito que tenemos hoy, así que lo voy a dejar con la introducción de la rectora de la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano y los objetivos de su comparecencia esta mañana en Frente a Frente. Muchas gracias, Renato. Y claro, cuando vemos los retos a los que nos vamos a enfrentar, de aquí a menos de una década, 8 años y medio, tenemos los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuál es el primer objetivo? Cero pobreza y el segundo es cero hambre. Entonces, estos objetivos de desarrollo sostenible, la meta era llegar a cumplirlos y erradicar la pobreza y el hambre al 2030. Sabemos que no vamos a llegar. Bueno, ese es un primer factor. El segundo, de aquí al 2050, en menos de 3 décadas, la población va a aumentar en 2.000 millones de personas. ¿Tenemos actualmente qué población? ¿Cuánta población? Tenemos 7.000 millones, vamos a llegar a 9.000 millones. ¿En cuántos años? En menos de 3 décadas. En 30 años. En 30 años, de aquí al 2050, donde tenemos también la meta de que globalmente seamos neutrales en carbono. Entonces, imagínate lo que decía en la pregunta, ¿cómo vamos a alimentar al mundo? ¿Y eso qué significa? Entre mayor crezca la población, aumente los ingresos, aún en los países en desarrollo, como es la región de Centroamérica y Latinoamérica, la demanda de proteína crece, crece una demanda de proteína animal, pero como decía Renan, las áreas arables productivas cada vez se van desarrollando porque las zonas urbanas van a seguir creciendo. El 70% de la población, Renan, de aquí al 2050 estará en las ciudades, será una población urbana. Entonces, imagínate las oportunidades que tenemos desde el sector agropecuario, pero al mismo tiempo los retos. Tenemos el cambio climático. Y sabemos que Honduras es uno de los países más vulnerables ante el cambio climático, a pesar de que su contribución, digamos, frente a las grandes economías como Estados Unidos, China, las emisiones de gases de efecto invernadero son menores. Entonces, cuando vemos ese panorama, ¿no?, de crecimiento poblacional, ya sabemos que la producción en alimentos tendrá que crecer por lo menos un 70%. La inversión de parte de los gobiernos y el sector privado en el sector agropecuario tendrá que ser al menos un 60% mayor. Entonces, claro, los retos no son menores, pero las oportunidades que tiene la juventud en el sector agropecuario son enormes también. Pensamos que las carreras de medicina, de abogacía, de tecnología. Diga periodismo si lo quiso decir también. Periodismo, por supuesto. Son los que nos mantienen. No. Siempre. Pero yo entendía que me estaba diciendo, ya no necesitamos más periodistas. No. Todas no es eso lo que no quería todas decir. Estas carreras las necesitamos, pero la agricultura también y las oportunidades que tenemos. Porque justamente, imagínate, Renato, uno de los sectores que va a tener una mayor cantidad de disrupción, de cambios, va a ser el sector agropecuario con la tecnología. Y entonces ahí se abren oportunidades enormes en donde tú puedes unir el tema de la agricultura con los temas que hoy los jóvenes ven tan innovadores como el blockchain, ¿no?, las criptomonedas. Y ya hay una serie de intercambios
utilizando no solo estas monedas digitales, pero también un tema de drones, de tractores automatizados, pero también tecnologías muy puntuales para el pequeño agricultor. Entonces, digo, yo con esto me paro aquí para hacer esta introducción. No, pero muy bien, Las excelente. oportunidades son enormes porque pensamos que, y con esto termino, que las tecnologías solo son para aquel exportador, para aquel gran productor. No, esa es la gran ventaja. Hoy en día las tecnologías en el sector agrícola son cada vez más accesibles también para el pequeño productor, lo que le permite tener una producción más eficiente, más sostenible, aumentar sus ingresos y mejorar su calidad de vida, que es uno de los objetivos que tenemos. Mire, con los primeros datos que usted dio, yo me preocupé más, pero veo que esas preocupaciones que me genera a mí, los datos de cuánta será la población mundial en 3 décadas, en vez de asustarnos, deben entusiasmarnos para volvernos más emprendedores. Es decir, doctor, pero pensar que en 3 décadas tendremos 2.000 millones de personas más, pensar que cada vez el área cultivable del sector agrícola se está inundando de viviendas, de personas, y pensar que si nuestra élite política asociada con el sector privado no somos capaces de transformar esto, no me imagino con 3, 4, 5 millones más de personas en 3 décadas si no transformamos el sector agrícola, si no lo modernizamos, si no somos capaces de ver con actitud emprendedora el futuro. Yo creo que sí somos capaces. Y yo creo que el país, si compara hace 20, 30 años, avanzó mucho. Y yo creo el esfuerzo, ya mencioné cooperación internacional, los mismos gobiernos de diferentes colores han hecho las inversiones necesarias. Sin embargo, aún también estamos en un contexto que no facilita que el crecimiento económico de Honduras y agrícola avanza, ¿no? Honduras ahora es un gran productor de café de gran calidad y al mismo tiempo enfrentamos cambio climático con la broca en la roya afectando la producción. Y esos son problemas estructurales y muy difíciles de enfrentar, aunque sí hay muchas iniciativas, incluyendo Honduras, Colombia, por supuesto, tratando de solucionar este tipo de problemas. Igual, por supuesto, el precio. Cualquier producto agrícola tiene la mala tendencia a tener precios bastante bajos. Y yo creo que también afectó muy fuertemente en los últimos años, ¿no? También la exportación de café de Honduras en cantidad era más o menos similar, creció, pero el problema es el ingreso que estamos generando por los precios en el mercado. Y yo creo que para mí como economista es uno de los grandes problemas que enfrenta el sector agrícola, mucho trabajo, mucha inversión, mercados, spot markets bastante complicados y al final, ¿cuánto recibo yo como productor para mis productos? Y es aunque sí es un tema bien político, no todo es apolítico. Sí. ¿Quién define los precios? Por supuesto, países como Honduras tratan de mantener los precios de alimentación baja, porque tenemos una población muy grande, de bajos recursos en la zona urbana, entonces no nos conviene tener precios muy altos para productos agrícolas, pero por supuesto afecta la producción agrícola, bueno, si usted es un productor, ¿no? Y además, otro tema político es, por supuesto, importaciones de productos y pensando qué vamos a hacer. Importamos, sale más barato el maíz de Estados Unidos, nos sale más barato, más eficiente producir aquí en Honduras. Sí, son decisiones políticas que tenemos que tomar. Yo creo que hasta ahora, no soy yo que creo eso, pero la literatura indica, ¿no?, que siempre había un sesgo contra el sector agrícola, porque también es un sector un poquito más marginalizado, no siempre logró negociar mejor su posición, y yo creo que a nivel político podrías tener una política un poquito más favorable a ese sector agrícola. Y yo creo que en esta forma también los proyectos que estamos desarrollando
hay muchos proyectos de desarrollo agrícola, van a tener un efecto más grande. El hecho que usted trabaja de sol a sol, con mucha incertidumbre, ya mencioné el cambio climático, el sequía, los precios, no motiva al productor seguir trabajando en las zonas rurales y por eso explica parcialmente la migración, por supuesto, de zona rural a la zona urbana. Y es una gran preocupación. Usted vive aquí en Tegucigalpa, nosotros vivimos cerca de Tegucigalpa, ya Tegucigalpa está bastante poblado, ¿no? Entonces yo creo que para mí la gran pregunta debería ser, si hay elecciones, futuros gobiernos, ¿qué hacer con el sector agrícola? ¿Qué hacer con la zona rural? ¿Y cómo podemos mantener esta población en esas zonas, pero ofrecer una vida decente? Yo estoy seguro, Pepe Segovia, que nos estás escuchando en el Zamorano, Pepe Segovia papá, Pepe Segovia hijo y amigos productores que tengo diseminados por toda la República, que se han entusiasmado cuando escuchan al doctor Arie Sanders. Honduras necesita de políticas públicas más amigables con los productores. Doctor Renan Pineda. Definitivamente, Renato, la agricultura juega un papel demasiado importante como para poder olvidarnos con políticas que no apoyen, por ejemplo, las áreas de financiamiento. El financiamiento en las áreas rurales o el financiamiento para la producción agrícola es un aspecto demasiado importante como para soslayarlo. Se dice que a nivel mundial solamente un porcentaje no mayor al 10% en los países en desarrollo, que están en desarrollo agrícola, se destina para la producción rural. Y las otras economías de la construcción, del comercio, de otras áreas de un país son mucho más apoyadas con financiamientos que le permiten el desarrollo de esas industrias, de esas empresas. Sin embargo, en la agricultura tiene que ir acompañado con un fuerte apoyo de los gobiernos de los países con miras a buscar estabilizar modelos que permitan estabilizar el financiamiento para la producción agrícola. No podemos, bueno, eso por un lado. Por otro lado, la agricultura es una actividad altamente riesgosa, Renato. No es lo mismo hacer un edificio que está sujeto a factores, no digo que no hay riesgo, pero la agricultura está sujeto a factores que no podemos controlar, como por ejemplo, Honduras inició el año pasado una producción exuberante, una superproducción el año del 2020. ¿Por qué? Porque la distribución de la lluvia fue muy normal, fue suficiente para poder fortalecer la captura de nutrientes de estos cultivos y poder producir abundantemente cualquiera de los cultivos que se sembraron. ¿Qué pasó hoy, Renato? Un solo factor, que es la precipitación de lluvia, la lluvia, ha faltado desde el mes de mayo, que es el ciclo primero de producción y donde una gran mayoría de productores esperan las lluvias de mayo, como dice, claro, te esperé como agua de mayo. Así es. Sí. Y el agua de mayo no llegó, Renato. Por ejemplo, en la zona de Zamorano, y estoy seguro que en todo el corredor seco, cayeron un 10%, 15% de lo que cayó el año pasado. Y aunque el año pasado no fue exceso de lluvia, sino que bien distribuida y con cantidades muy adecuadas para la producción, este año ha sido un año muy seco. Brasil está anunciando sequías, Estados Unidos está anunciando sequías, otras zonas del país están anunciando inundaciones. Esto es producto de lo que se llama cambio climático. Y la agricultura es afectada ampliamente por lo que es el cambio climático. Sí, rectora. Y bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice Renan y de ahí la importancia que vemos de la tecnología en la agricultura. Porque justamente la tecnología le permite aún al pequeño agricultor conocer esos pronósticos meteorológicos, ¿no? Y entendiendo esas condiciones meteorológicas, justamente poder anticiparse y tomar mejores decisiones en la producción.
Por ejemplo, ahorita en Zamorano una cuestión que nosotros sabemos que es fundamental para los nuevos graduados es esa alfabetización digital. Te doy un ejemplo, este trimestre vamos a tener al Barcelona Supercomputing Center de Europa, que le va a estar hablando de sus alumnos justamente de las modelaciones, entender los efectos del cambio climático, dónde pueden encontrar esas modelaciones para distintas regiones en términos climatológicos y tomar esas mejores decisiones en términos de producción. Entonces, me parece que ahí lo que se habla, la famosa agricultura de precisión. ¿Cómo hacemos esa transferencia de tecnología para el pequeño y mediano productor para que puedan tomar esas decisiones inteligentes, reduciendo el riesgo en el sector agropecuario a nivel productivo? Pero también recordemos que los sistemas agroalimentarios no es solo la producción en el campo, es la distribución, ¿no? Es los residuos, cómo manejamos los residuos. ¿Sabías que el 7% de todo lo que se produce no llega al consumidor, se queda en el campo o es atacado por plagas? Imagínate lo que significa un 7% de desperdicio, ¿no? Entonces, eso es algo que también tenemos que ver. Y en términos de distribución, ahí es fundamental las inversiones que se hagan a nivel de gobierno en la infraestructura del país, las carreteras, los puertos, porque eso es lo que te va a permitir pues que justamente lo que se está produciendo en el campo pueda llegar a los mercados finales y garantizar esa parte de distribución y de mercadeo. Miren, yo los voy a aprovechar a ustedes en estos minutos para hablar de Honduras, pero yo sé que la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano no solo es para Honduras, es para América Latina, es para el mundo, pero si los tengo aquí es para aprovecharlos sobre cosas en las que debatimos nosotros todos los días, doctor. Cada año yo veo a los productores en Honduras quejándose por falta de financiamiento, presionando al gobierno para que ponga recursos en función de obtener préstamos blandos para dinamizar el campo, para producir. Y todos los años tienen dificultades. Todos los años tienen dificultades. Es que ustedes hablan de crear modelos para impulsar la agricultura y que esto va a reducir la pobreza. Entonces, ¿cuál es la visión de ustedes para cambiar este panorama de Honduras, donde nuestro sector no tiene suficiente financiamiento? Los bancos no les prestan porque es muy riesgoso prestar aquí para la actividad agrícola, porque llueve, no llueve, es irregular el invierno, son inviernos copiosos que arruinan la producción. Y ahora tenemos otro problema más serio. Ya Estados Unidos nos está metiendo en el marco del Tratado de Libre Comercio los granos que quiera sin aranceles al país. Y Honduras no se ha modernizado, nuestros productores no tienen capacidad económica para renovarse, para modernizar sus cultivos, mucho menos para comprar tecnología. Yo no quiero ser así dramático ni pesimista, pero teniendo a el zamorano presente hoy, ¿cómo no preguntarle esto? ¿Qué hacer entonces para que el crecimiento poblacional no nos agarre con todos estos problemas y factores externos que van a abrumar más la producción agrícola de nuestro país? Dirigido a mí. Ok. Yo creo que la pregunta suya es sumamente importante y muy difícil de contestar así nomás. Yo, en mi opinión personal, yo creo que hemos hecho hasta ahora es buscando desde la modernización agrícola en el 94, tratando de crear un sector agrícola moderno. Y yo creo que hemos logrado, pero que hemos logrado también es una estructura B. Quiere decir, sí hay un sector sumamente exitoso, exportación de melón, somos uno de los más grandes del mundo. Hay que reconocerlo. Piña, están desarrollando fuertemente aceite de palma y logramos. Y yo creo que allá hay muchos avances tecnológicos y ya son casi fincas como si estar en Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, al otro lado hay otro sector que no hemos logrado desarrollar. Y la gran pregunta es, ¿necesitamos el mismo camino para ese sector, modernizar más o buscando una alternativa? Y yo creo que es tiempo
de repensar si la pura modernización es la solución para ese sector. Si la pura modernización. El hecho que maíz, semilla mejorada, la adopción aún es muy baja, muy difícil también vamos a lograr introducir nuevas tecnologías, porque tienen barreras culturales, económicas, sociales, y etcétera, etcétera. Entonces, que se debería, en mi opinión, debería pensar un poquito más qué alternativas hay. Si yo veo el sector agrícola, digamos el sector donde la población es de bajos recursos, que en 20, 30 años, después de 94, no logramos introducir en el mercado, que no logramos salir de la pobreza, pues la pobreza rural sigue siendo igual, 60-70%, ¿no? ¿Qué hacer? Yo creo que hay los proyectos actuales, entre otros financiados por Unión Europea, FIDA, Banco Mundial, yo creo que están haciendo un buen trabajo. Ellos están tratando de crear cadenas agrícolas un poquito más incluidas. Están introduciendo nuevas tecnologías mucho más adecuadas, ajustadas a la realidad del campo, tratando de eliminar, no voy a decir eliminar los coyotes intermediarios, pero cortar la cadena y vincular directamente muchos productores directamente al consumidor. Empresas como en Walmart, la Colonia, vincula a través de sus empresas directamente a productores. O sea, hay muchas iniciativas actuales que logran sacar un gran grupo de pequeños productores de la pobreza. Sin embargo, anticipando su otra pregunta, sigue un grupo que tampoco logra vincular a estas cadenas. Y es una frustración grande que tenemos a través de nuestros proyectos de desarrollo. ¿Cómo es posible que el grupo más marginalizado no logramos atender? Y ya hay otras soluciones, creo yo. Brasil, bastante famoso, también México, hace transferencias directas de dinero pro campo, agrocampo en México. Hay grupos tan marginalizados que es muy difícil que vamos a sacar de pobreza. Ahora, otra vez, repitiendo la gran pregunta, ¿dónde queremos tener a esta gente? Aquí, en Tegucigalpa, San Pedro Sula, o mejor, que se vive en vida un poquito más sana, pero en vida decente en el campo. Si no las logramos sacar de la pobreza, es seguro que esta gente en algunos cuantos años va a duplicar los habitantes de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Eso lo tenemos asegurado. Así es. Yo creo que países como México, con el programa de Procampo, lograron mantener una población en las zonas rurales a través con transferencias directas y apoyo directo para que esta gente pueda tener una vida decente. Y yo creo que se puede combinar, también los mexicanos, con proyectos agrícolas donde asegura la alimentación, tema sumamente importante, pero también recibe un tipo de transferencia para lograr su vida. Yo creo que para mí es un poquito más, ya debería ir un poquito más de políticas, ¿no? Hay un sector muy exitoso, muchos zamoranos trabajan en ese sector exitoso, exportando café, exportando melones, sandías, piña, etcétera, etcétera, y tenemos que mantener, porque es sumamente importante para el país. Hay un sector marginalizado que está destruyendo. Con los proyectos de desarrollo agrícola que tenemos ahora, gente como Vegetales Lencas, en Intibucán, Ecaray, en La Esperanza, son grandes ejemplos que logran avanzar con sus socios, de producir en forma bastante sostenible y también generar los ingresos, pero aún hay un grupo muy marginalizado, para eso necesitamos otra solución. Y evitar, para mí, la migración rural-urbano. ¿Y cómo hacerlo? Dando tecnologías tal vez más adecuadas aún de bajos recursos, pero también pensando en cierta forma de transferencias, como está haciendo otros países. Y estoy también consciente, esto cuesta dinero, y no tenemos. Y es una solución que tampoco tengo en este momento. No, pero yo sé. El costo de tener la migración masiva hacia zonas urbanas van a ser mayores, porque también la concentración de tanta gente en una zona, iba a decir gente pobre, pero no debería ser eso, tanta gente en una zona tan pequeña, donde no hay trabajo,
causa fricciones sociales. Y yo creo que ya estamos enfrentando eso. Y yo creo que este costo es mayor que en el programa de transferencia hacia zonas rurales. Bueno, yo esperaría que los 14 candidatos a la presidencia de Honduras internalicen toda esta información, vayan creando sus propuestas y que el hondureño que ejerce el sufragio cada 4 años sea capaz de identificar quién le está prometiendo verdaderas soluciones para resolver problemáticas estructurales y coyunturales que tiene Honduras. Está clarito, y se lo he entendido al doctor. Hay sectores que se han modernizado y que son ejemplo de producción en el campo. Aquí los tenemos en el sur, con gente que produce melones, piñas, aguacate ahora. Aguacate ahora, correcto. No, hay que valorarlo y decirlo. Pero hay un buen segmento de la población que está marginado. Y ahí es donde se requiere transferencias para modernizarlos, para que su producción sea más en base a tecnología. Recursos no los hay, sí los tiene la banca. La banca aquí tiene una liquidez enorme. La gente está ahorrando, pero la banca no está prestando. Primero porque la gente no quita prestado en este momento. Pero históricamente la banca no ha sido muy proclive para prestarle al productor. Usted lo sabe, doctor. Usted lo sabe. El país no es un país rico como para hacer transferencias directas a esa gente que más lo requiere para modernizar su producción. Este es el gran desafío que tenemos. Este es el gran desafío que tenemos. Yo sé que de aquí no van a salir todas las soluciones a la problemática de Honduras, pero por lo menos que queden las semillas sembradas en la gente que aspira a gobernar a Honduras, para que desde ahora vayan formulándonos propuestas creíbles de cómo solucionar el problema que se nos viene encima. Cuando en el campo ya no haya capacidad de vivir, porque la gente no puede hacer nada, no tiene nada que hacer, y se vengan a San Pedro Sula y a Tegucigalpa buscando fuentes de empleo, ciudades ya saturadas. Y yo acotaría, creo, y abonando a lo que decía Ari, es justamente esa agricultura de subsistencia, ¿no? Que no es solo esa, además de la transferencia de tecnología, las inversiones. Bueno, hay cuestiones de educación, de infraestructura, luz, agua, que son muy básicas también, no solo en la calidad de vida, pero en la capacidad de desarrollo y producción. Entonces, sin duda alguna, la agricultura es un eje de desarrollo socioeconómico para el país y para ese pequeño productor. Pero el gran reto, sin duda alguna, y no solo en Honduras, en la región, es esa agricultura de subsistencia. Claro. Porque hay una falta, digamos, también en términos de educación, de infraestructura, que agravan la situación, ¿no? Y por eso la importancia de que, bueno, Zamorano, con los proyectos que realiza, y el poder tratar de llegar a esos productores pequeños y también poder hacer una transferencia de conocimiento y tecnología que ayude. Pero sin duda el mayor reto, yo te diría, Renato, es la agricultura de subsistencia, porque son un sinfín de factores y las inversiones que se requieren son mucho mayores en términos de educación, infraestructura, etcétera. Pero se tienen que atender. Porque un dato interesante, la mayor parte de la producción que tenemos en el mundo proviene de fincas, de áreas productivas menores a 2 hectáreas. Bueno, o sea, imagínate lo que eso significa en términos de proveer la alimentación del futuro, como se decía en un inicio. Y ese sector así focalizado estrictamente como los más marginados, son los más en el campo de Honduras, doctor Pineda. Sí, definitivamente. El pequeño agricultor es el que aporta la mayor cantidad de producto al consumo nacional. La demanda va creciendo, el productor debe de tener alternativas para producir más, y no solamente producir más, sino de mejor calidad, que es otro de los retos grandes que tenemos en la sombrilla de seguridad alimentaria. Yo quería retomar el tema de la agricultura familiar, para mencionar de que, por ejemplo, ¿qué es lo que ha hecho Zamorano entonces? ¿Verdad? Ya pensando en la contribución que hemos logrado a través de los años.
Si yo creo que no hay en Honduras ningún agricultor que no sepa lo que es el frijol zamorano, ¿verdad? Y los agricultores en el campo nos preguntan, yo me relaciono casi día a día con productores en el campo y hablando de frijol, productores de frijol, y me dicen, doctor, ¿cuándo nos van a traer variedades como aquella variedad de frijol de zamorano, ¿verdad? Que tanto le gustó a la población. Bueno, en realidad... ¿Pero por qué le gustó, Renan? Porque es climáticamente, ¿no? Porque tiene un mayor rendimiento, es más resistente. Y la calidad era superior a muchas de las... Pero, habiendo dicho eso, Zamorano ha desarrollado, y tenemos un fitomejorador en la escuela, ha desarrollado a través de 80 años, que vamos a cumplir el próximo año, Renato, ha desarrollado, creo que son 65 variedades de frijol, que están en manos no solo de Honduras, sino en toda el área de influencia de Zamorano. Pero ¿verdad? Resistentes a la sequía, ¿no? Algunas de ellas es que como inicialmente lo que se quería era, digamos, producir un quintal más. Cada variedad nueva, 1 o 2 quintales más por hectárea, por unidad de producción, por área de producción. Pero ahora, ante el golpeteo que nos ha dado esta situación del cambio climático, Zamorano ha desarrollado ya y están en manos de los agricultores 2 o 3 variedades que son tolerantes más que todo a altas temperaturas y estamos trabajando, o el área de mejoramiento de plantas está trabajando en poner en manos de los agricultores variedades que son poco más eficientes en el uso del agua. Esa sería la palabra. Entonces, con menos agua, producir lo mismo o más de lo que producían aquellas variedades que necesitaban mayor cantidad de agua. Entonces, el ejemplo del frijol que hay en Honduras, se necesitan 3 millones de quintales de frijoles. Algunos años Honduras es autosuficiente, las produce, algunos años produce un poquito más, pero nunca ha tenido aquella gran producción excedente de frijol para poder exportar. En cambio, a través de los años lo que ha sucedido es que la producción de frijol ha disminuido a tal punto que en algunos años tenemos que adquirir frijol de otros países. Pero no es igual, Renato. Sí. La calidad de las variedades que Zamorano ha puesto en manos de los agricultores, y no digo que solo Zamorano, hay otras instituciones como el gobierno, que a través de los años también yo lo recuerdo, doctor, con el antiguo rector fuimos a hacer un programa en directo a las 7 de la mañana sobre esas variedades de frijol del Zamorano. Sí. Así es, claro, yo sé de todo eso. Es decir, sé lo que ustedes hacen, lo que producen, y lo siguen produciendo porque la gente les está pidiendo, o es que ya no lo hacen. No, ya hacen. Nosotros tenemos un programa de producción de semilla, porque la semilla es un insumo estratégico para la producción agrícola. Y nosotros contribuimos aproximadamente con 1/3 de la producción nacional de semillas. Sí. No solamente de frijol, sino de maíz, muy pronto de arroz y soya. Y tenemos producción de sorgo, ¿verdad? Que estamos con variedades que también son resilientes, variedades que son adaptadas a diferentes ambientes en Honduras. Tengo que hacer una pausa, recuerden. Recuerden que la publicidad, los comerciales son básicos en los medios de comunicación, ¿verdad? Si no, no hay producción aquí en los medios. No hay salario. Y a propósito, hoy es día de salario en Televicentro. Hoy es día de pago. Muy bien. Miren, hay tantas cosas. Tenemos que hablar de ganadería y de tantas otras aristas. Pero no quiero que se me escape. Y va a ser breve. Es que el doctor Ari Sanders habló como un ejemplo de que sí, en algunas áreas las cosas se están haciendo bien. Mencionó el aceite de palma, si mal no recuerdo, ¿verdad que lo mencionó? Sí, pero... ¿Por qué se ríe, doctor? No, yo no río nada. No, por la pregunta que supone viene. Es que he escuchado mucho, porque aquí vamos a hablar de cambio climático, la asociación que hay entre la producción de aceite de palma y la contaminación. No sé si es así o no es así, pero ¿quién mejor que los expertos que nos lo digan? Y yo le pediría que me responda a la pregunta después de la pausa. Igual, vamos a hablar de la ganadería.
del potencial que tiene Honduras. Pero igual hay algunas cosas que deben ir cambiando. A mí que me digan que están deforestando la biosfera del río Plátano, que están cortando árboles, que nos están dejando pelones, las montañas, para luego alimentar al ganado, convertir esas zonas en pastos y alimentar al ganado, me duele profundamente. Pero le tengo noticias. Son hábitos que debemos cambiar. Destruir, dañar el medio ambiente para criar ganado, no me parece lógico, cuerdo, coherente. Sobre eso vamos a hablar también con la doctora inmediatamente después de la pausa comercial. Damos lectura a algunas de sus participaciones en nuestras redes sociales. Francisco Antonio, pues sí es controversia porque nuestros productores de cebolla en Ocotepeque botan sus cosechas por culpa del gobierno. Gracias por tan bonito programa, Francisco de Ocotepeque. Aproveche las eminencias que tiene allí, Renato, dice. Ayúdenme ustedes con las preguntas, pero miren, eso de la cebolla, ¿cómo no nos va a doler? Aquí cerca en Azacualpa, yo he constatado ahí, doctor rectora, yo he constatado que se desploman los precios, doctor, de la cebolla. Se desploman los precios de algunas hortalizas. ¿Sí? Y a la gente le sale más barato darle eso al ganado que alquilar un transporte para venir a Tegucigalpa a mercadear su producto. Es decir, le decimos a la gente, produzca, produzca, produzca. La gente produce, se entusiasma, se desploman los precios y la gente lo que hace es darle la comida a los animales. Y luego ellos quedan con deudas, posiblemente quitaron prestado y sin ninguna esperanza, desestimulados totalmente. Son las cosas que el país debe cambiar. ¿Están de acuerdo? Yo estoy todo de acuerdo. Y es un problema no solamente en Honduras. Ahora estuve en mi país un par de semanas y el mismo tema, ¿no? Y yo creo que el gran problema del sector agrícola es la inestabilidad en los precios. Y si usted toma la clase de economía agrícola, el chapter 1 es justamente estabilidad de precio. Si hay poca producción, sube los precios, todo el mundo produce, y si hay mucha producción, baja los precios. Y yo creo que la única solución para lograr estabilidad de los precios son contratos. Y yo creo que justamente correcto, que estamos observando muchos proyectos de desarrollo, justamente se tratando formalizar en la cadena la contratación y una planificación de producción, digamos, una producción mucho más planificada para evitar justamente esta inestabilidad. Que es parte de la venta y distribución, ¿no? Sí. Que tiene que... Exactamente. Pero tampoco es tan fácil, ¿no? Porque no se puede controlar todos los productores. Entonces son temas que están trabajando, pero también la organización en las mismas cadenas se debería ser un poquito mejorar, ser más eficiente y tener mucha más confianza dentro de los mismos actores en esta cadena. Y es un tema complicado. ¿Y qué es lo que pasa en Europa? El pequeño productor, justamente porque tiene mayores capacidades, logra, uno, darle un valor agregado a lo que está produciendo, sí, transformar y tener una comercialización directa en el supermercado o en... Pues miren, sigue siendo un problema. Ese sigue siendo un problema. Y fue un problema hace 4 años, y fue un problema hace 6 años, sí, y fue un problema hace una década, y sigue siendo problema. Miren que la gente está viendo, pero está reflexionando y reclamando. Renato, ¿de qué nos sirve producir? Si muchas veces el precio de un producto no nos permite sacar los costos de esa producción. Yo he visto a un campesino, a un productor de ese sector que hablamos, de bajos ingresos, con un machete, chapeando y destruyendo el repollo. Y yo ingenuo pregunto, ¿y por qué? ¿Por qué no lo regala? Tampoco la gente puede producir para regalarlo. Quieren sacar al menos sus costos de producción. Pero lo dejan ahí para que se lo coman los animales. Porque venderlo al precio de ese momento no les resulta, no les resulta. Eso debe cambiar. ¿Cuál es la propuesta que tienen todos estos presidenciables?
tienen propuesta para esta problemática, que como lo dice el doctor no es fácil resolverla, pero por lo menos los queremos escuchar hablando de esta temática, de esa cadena de producción que garantice que los productos de nuestra gente lleguen al mercado. Queremos escucharlos hablar de esto, cómo lo van a hacer. Y termino aquí para luego pasar a la ganadería. La gente que asocia daños al medio ambiente con la producción de aceite de palma, ¿tiene o no la razón? Bueno, ahora vamos a entrar en tema medio conflictivo. Yo creo que hay una tendencia mundial pensar mal de palma africana. Y eso es más sobre la mala experiencia en Malasia e Indonesia. Y por supuesto, allá viene la gran discusión en Europa. ¿Importamos, sí o no importamos aceite de palma? No solamente de esta zona, pero también, por supuesto, aquí. Ecuador está produciendo mucho, Guatemala es muy fuerte, y también, por supuesto, aquí Honduras es muy fuerte. Dentro del sector de aceite de palma, formaron un grupo, se llama creo que RSPO, que es para controlar y producir en de forma más sostenible. Yo no puedo decir que eso ha tenido impacto muy grande, pero sí ha tenido un impacto. Las grandes empresas sí están vinculadas a este acuerdo y cumplen con todos los requisitos que están estableciendo, ¿no? Incluyendo ya no hay más corte, etcétera, etcétera. El gran tema es, la palma de aceite es tan atractivo que todo el mundo ya ahora está sembrando. Claro. Hasta el Laurioba ya estás encontrando la palma, ¿no? Que no son zonas totalmente aptas para este producto, pero sigue siendo rentable porque otros productos, por ejemplo la cebolla, tal vez no es tan atractivo. Y el precio de palma sigue siendo alto, entonces hay un estímulo por parte del mercado de producir más. Y justamente en zonas no controladas, hay muchos pequeños productores, tampoco estoy diciendo que es malo, porque esta gente busca formas de sobrevivir. Y yo creo que eso nos afectó bastante, está afectando la biodiversidad, áreas protegidas, porque hay un descontrol total en la producción de palma africana en Honduras, pero también en Guatemala y en Ecuador. Vamos a ver si lo voy entendiendo. Controlando esa producción, ejerciendo más controles sobre esa producción, ¿podemos mitigar los efectos de ese tipo de cultivos? No vas a lograr controlar. Ok. Mira, ese es el gran problema que tenemos. El tema aquí yo creo que es más estructural, porque estamos cambiando a cultivos que tal vez que son más atractivos, más estables para este tipo de productores, porque el precio está bueno. Y yo creo que justamente que está mencionando la gente que produce cebolla, que la inestabilidad, yo me recuerdo que está tirando las cebollas. Sí, al ganado. Sí, también en Zamorano, en las carreteras. Ah, correcto, así es. Porque sí. no había mercado. Sí. Y entonces la gente busca alternativas. Y las alternativas no siempre es muy buena a nivel agregado. Y quiere decir que todo el mundo va a sembrar palma africana en Honduras, no es muy bueno para el país. Por muchas razones. En ese sentido, yo no soy tan fanático del gobierno o sector público por varias razones. Yo creo que el mercado tiene un papel sumamente importante para corregir qué está pasando, pero yo creo que sí asegurar que hay producción más atractiva en productos que necesitamos, como la cebolla, la papa y hortalizas, etcétera, etcétera, que este sector es más atractivo que la palma, así podemos controlar la expansión de palma africana en el país. Muchas gracias. Ahora sí vamos con la ganadería, doctora. No crea que no nos importa el tema. Claro que nos importa. No se imagina cuánta gente está pendiente del programa, no tanto por la otra temática, sino específicamente por la ganadería. Pero igual, el tema agrícola es fundamental para Honduras. Mire, solo quiero poner en contexto esto, porque a mí me interesa que a un poco menos de 4 meses para las elecciones, nuestra élite, no clase, nuestra élite política nos diga cómo van a reducir la pobreza. El zamorano tiene claro que solo modernizando y activando el sector agrícola
podemos reducir la pobreza para esos segmentos de la población inmensos que tenemos en la ruralidad de Honduras. Sabemos que a esa gente se le hace difícil conseguir préstamos en la banca privada, que esta gente lo que hace para educar a sus hijos y para creen ellos una mejor opción de vida, o se van del país o se vienen para Tegucigalpa y San Pedro Sula. Y en estas dos ciudades ya no cabemos, ni tenemos infraestructura, así de simple. ¿Qué están pensando hacer? ¿Cómo van a solucionar esto? ¿Qué nos prometen? Electores, exijan que estos presidenciables les digan cómo van a resolver esta problemática. ¿Qué van a hacer ahora que Estados Unidos nos está inundando de granos sin pagar aranceles? Sale más barato importar granos que comprarlos aquí. Ajá, y la gente que vive de producir granos, ¿qué va a hacer? Cuando uno prefiere el producto más barato, aunque venga de Estados Unidos, que comprar grano nuestro. Porque aquí no hay incentivos y la gente tiene que sacar los costos de su producción. Esas son las cosas que queremos saber de nuestros presidenciables. Porque si no, nuestras ciudades se van a inundar, la pobreza se va a multiplicar y ese ideal de los objetivos del desarrollo sostenible para 30 años que ya son difíciles cumplir, aquí los leímos con una representante de Naciones Unidas no hace mucho. Va a ser difícil en Honduras, entonces dentro de poco tiempo la pobreza va a ser mayúscula, esto va a ser invivible. ¿Cómo vamos a enfrentar esto entonces? Si ya nos están diciendo que debemos comenzar por el campo, por la parte agrícola, ¿qué estamos haciendo para revolucionar el campo? Para que la gente se quede ahí, cultivando, produciendo, alimentando a la ciudad y teniendo mejores niveles de vida con los ingresos por esa producción. Muy bien. Vamos ahora con la ganadería, porque dicen que tenemos un potencial enorme en eso también, pero también problemas y desafíos que hay que resolverlos. ¿Qué le parece si vamos a los que nos produce el salario a nosotros y luego con usted? Totalmente de acuerdo. Me gusta, doctora, que comprenda que el salario mensual de todos los trabajadores de la empresa es por esto que viene. Sus mensajes, Max Rivera. Considero que la mecanización agrícola para tecnificar el agro es vital. Se debe facilitar a los agricultores maquinaria agrícola barata. Además, el gobierno debe ayudarles. Además de la extensión agrícola al mercadeo, que el agricultor se dedique a sembrar y venda sin intermediario. Luqui Medina Estrada, deficiencia de producción es grave y solución debe ser radical. Incentivos a soberanía alimentaria y revisar de condiciones de tratado de libre comercio. Redistribución de tierras como reestructuración agraria que promueva productividad de familias y organizaciones campesinas. Henry Smith, están abandonando el campo. El alto costo de los insumos y la falta de acceso a tierra no permite que las familias se garanticen el mínimo de alimento. La masiva migración es la evidencia más clara. No hay oportunidades para el agro de tierra adentro. Francisco Membreño, tener riego en Honduras por medio del uso de bombas utilizando energía eléctrica es sumamente caro. Debe haber tarifas eléctricas preferenciales para la agricultura o en su defecto, hacer lo que se tenga que hacer para que el costo de la energía baje. Roberto Díaz Alcerro, el tema es interesante por su importancia en nuestro país. Pregunta, ¿tienen programas de capacitación en agricultura y ganadería a comunidades en Honduras? ¿Existen proyectos que realizan fuera de su escuela? Felicidades por ser ejemplo de que es una verdadera educación. Estas son algunas de sus participaciones. Continuamos con el programa. Bueno, y miren las llamadas que tenemos en este orden, ¿verdad? En este orden. Solo voy a sugerir brevedad porque queremos también hacer énfasis en el tema de la ganadería, porque sabemos lo importante que es para Honduras. Y para ello está lista la doctora Celia Trejo. En este orden nos están llegando las llamadas. Guillermo Cerritos es el director ejecutivo de DICTA, es una instancia de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Está el vicepresidente del Congreso Nacional, Denis Castro. Está la presidenta de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, Anabel Gallardo. Y está el secretario de Agricultura y Ganadería,
Mauricio Guevara. Así que vamos con ellos, rectora. Perfecto. Vamos con ellos. Comencemos con don Guillermo Cerrito. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Renato. Buenos días a los colegas de Zamorano. Quisiera aclarar que ahora soy director ejecutivo de la FENAC. Trabajo a la par de una gran mujer, que es la ingeniera Anabel Gallardo. Y también, pues, estoy muy contento que tenemos una mujer rectorando a Zamorano, que es una escuela que le ha dado mucho a este país. Renato, quiero enfatizar en cosas muy puntuales que están documentadas. No es una opinión, es algo científico. El 80% del comercio de los alimentos se da en las ciudades. ¿Aló? Sí, le estamos escuchando. Sí. El 80% del comercio de los alimentos se da en las ciudades. En las ciudades, en las zonas urbanas. El comercio, el 70% se consume en las zonas urbanas. Y hay un fenómeno, y es que América Latina, en global, tiene un 81% de población urbana. Honduras todavía es un país que está en 58,4% de población urbana. Lo que representa que la pregunta que ustedes han hecho el día de hoy es altamente pertinente. Las ciudades que están entre 500 1,000 habitantes se van a duplicar en los próximos 10 años. Tenemos una gran oportunidad los que producimos alimentos. Y otra cosa que quisiera señalar es que la digitalización va a eliminar puestos de trabajo. Pero, contrario a la agricultura, la digitalización es la que va a permitir la transformación de los sistemas agroalimentarios. Las tecnologías digitales en el futuro van a desempeñar un rol crítico, porque vamos a poder tener la capacidad de que las personas puedan vender sus cosechas, intercambiarlas de un lugar a otro en un menor tiempo. Así que también tenemos a 2 horas un mercado insaciable, que son los Estados Unidos, un mercado inagotable. Tenemos que aprovechar esa oportunidad. Ya no podemos seguir dependiendo de 4 o 5 rubros para la generación de divisas del sector agroalimentario, tenemos que diversificar. Y quiero finalizar, porque sé que hay otras personas valiosas que quieren comentar. Vea usted el caso de Haití. Haití es un país empobrecido, más empobrecido que Honduras, y son altamente importadores de alimentos agrícolas. 30% de los bienes alimentarios que sí consumen son importados. Así que es muy preocupante que estos países que tienen un clima envidiable todo el año para producir, no existan las políticas agrícolas adecuadas para impulsar los sectores agroalimentarios. No quisiera abusar del tiempo, dejo esas ideas ahí en la mesa y felicito a los panelistas, los cuales quiero mucho, y espero que el próximo presidente de este país y ministro de Agricultura realmente trabaje de la mano con Zamorano. Creo que tenemos una universidad con una masa crítica impresionante, además de los estudiantes que vienen, muchos son genios realmente. ¿Qué nos pasa? Tenemos a mano, a media hora tenemos los mejores asesores del país. Así que gracias por la participación y es un programa fabuloso el que hoy estamos presenciando los seguidores de Frente a Frente. Muchas gracias, Renato. Muchas gracias, ingeniero Guillermo Cerritos. Los zamoranos están al teléfono porque Anabel Gallardo también es zamorano. No sé si fue compañera suya, Anabel. No, ella es la presidenta de la Federación Nacional de Agricultores. La primera mujer también, presidenta de la Federación. Anabel, correcto, sí, claro, sí, así es. La ingeniera Anabel Gallardo está en comunicación con Frente a Frente. Adelante, Anabel. Buenos días, Renato. Muchas gracias por darme el espacio de poder participar en este importante foro en el cual tiene unos panelistas de lujo, colegas zamoranos, ¿verdad? Y en especial, pues, un saludo a la rectora, Tania Müller, ¿verdad? La primera mujer rectorando esta institución de tanto prestigio a nivel internacional. Platicaba, viendo ahora su programa, ¿verdad? Y escuchando la participación de todos los panelistas, me decía para mi persona, ojalá que hoy todos los candidatos presidenciales estén viendo este programa, porque sentimos, pues, que es importante ahorita que estamos en un año político,
que todos los candidatos presidenciales vean la importancia que es nuestro sector agroalimentario. Y qué buena esa pregunta que usted hizo ahí, ante el crecimiento poblacional, ¿cómo se va a garantizar nuestra alimentación a futuro? Honduras es un país rico en recursos naturales, ¿verdad? Todavía tenemos espacio para poder explotarlos de manera sostenible, ¿verdad? Entonces, ojalá, le digo yo, que estén pues ahí presentes viendo el programa, ¿verdad? Y que, como decía el ingeniero Guillermo Cerrito, que el próximo candidato presidencial, el próximo ministro de Agricultura, que también consideren mucho la participación pues y todo el trabajo que Zamorano hace en el país, ¿verdad? Que siempre esté de la mano con instituciones pues que conocen bien todo lo que es el tema del sector agroalimentario y sobre todo de producir de manera sostenible. Y con todo lo que han hablado, Renato, los felicito, son temas muy importantes y todos tienen pues bastante importancia. Sí. Y es un tema que yo quisiera traer para que también siempre se discuta en lo que es, cuando hablamos del agro, es el tema de ordenamiento territorial. Da pesar, le digo yo, cuando uno va por lugares donde son tierras destinadas para agricultura, donde son tierras fértiles para producir granos básicos o cualquier otro cultivo del agro, y están siendo destinadas al crecimiento urbano. Yo creo que es algo que también las entidades, pues tanto nosotros como FENAC y las entidades que participamos en lo que es el mejoramiento del agro, y las entidades de gobierno deben de poner mucha atención a lo que es el ordenamiento territorial. Cuántos terrenos a nivel nacional que ahora están bajo cemento, y por eso vienen todos esos problemas de inundaciones, ¿verdad? Y que después se pierden vidas, se pierden casas, se pierden fincas. Entonces, eso era algo pues que quería traer pues a colación, ¿verdad? Y de nuevo felicitarlos por el excelente programa. Anabel, muchas gracias, Renato. Anabel, Mauricio Guevara es zamorano también, ¿verdad? No es zamorano. No. Él estuvo en Zamorano, pero sí no terminó la... Es que ahí tenemos al ministro de Agricultura. Gracias, Anabel Gallardo. El secretario de Agricultura y Ganadería, Mauricio Gallardo, también interviene aquí en Frente a Frente. Mauricio Guevara. Mauricio, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Renato. Muy buenos días a doña Tania. Un saludo a todo el equipo del Zamorano. Con mucho cariño, hemos tenido varias pláticas con ellos, hemos expuesto y estamos de acuerdo, no en la totalidad, pero sí en la mayor parte de los puntos en el tema tecnológico, en el tema de cambio climático, en el tema de financiamiento, pero la situación del país, Renato, ha sido bien complicada más en el sector agroalimentario. Mire, el tema de cambio climático es un tema complicado, deforestación, abandono de cuencas y microcuencas, el no empoderamiento de los mismos pobladores o los mismos productores, como lo hablaban con el tema de la ganadería, por ejemplo, en San Esteban Olancho, lo que ha pasado con esas sierras tan boscosas que había ahí y los temas de problemas de agua. El tema del financiamiento, un tema bastante complicado, Renato, para darle un número, el 80% de los productores medianos y pequeños, cuando nosotros estamos en la Secretaría, estaban en central de riesgo, o sea que no tenían acceso a ningún crédito. El presidente Hernández nos ha apoyado con una iniciativa de poder poner a la disposición 600 millones de lempiras fuera de la banca privada para estos productores, pequeños productores que puedan acceder a estos créditos. El encadenamiento es importantísimo, la asistencia técnica viene luego, el otro eslabón importante, con activos productivos para generar esa tecnología de estructuras protegidas que ya las tiene el Zamorano, igual que en el café, con el tema de valor agregado, con secadoras solares para darles 16% más de precio a los productores. El tema de la relación con Zamorano, creo que este gobierno ha apoyado mucho el tema de las becas del Zamorano, se cambió la matriz, ahora hay más hondureños en Zamorano que de otros países con las becas del gobierno. Pero el tema aquí importante es que coincidimos con el tema que tenemos que hacer una gran transformación, Renato.
Pero esto no es fácil, esto no es de 1 año, no es de 2 años, no es de 3 años. Y le pongo el ejemplo que tenemos que imitar en todo el país, que es lo que ha pasado con la alianza por el corredor seco, en el tema de los países donantes, con ese fantástico programa que el día de hoy, 8 años después de asistencia técnica, ya hay tecnología de estructuras protegidas, hay casi 4.000 hectáreas de sistemas de riego, pequeños sistemas de riego enlazados con mercados. Pero cambiar la historia de los productores del campo tradicionales que siembran con pujaguantes a llevarlo a estas tecnologías no es de la noche a la mañana. Esto requiere asistencia técnica continua, activos productivos, apoyo del gobierno con activos productivos, que es lo que hemos venido haciendo. Falta mucho por hacer, Renato, y eso no lo voy a negar yo, falta mucho por hacer. Y yo todos los programas, planes y programas, yo los quiero o los he tratado de amarrar con este tema de la pobreza y la extrema pobreza. Le voy a dar un dato de mis metas. Yo, por ejemplo, cuando yo comencé con el Plan Nacional de Aguacate, que es un cultivo sostenible, habían 174 hectáreas en Honduras. Ahora hay 4.000 hectáreas sembradas en Honduras, con pequeñitos productores. Y la idea es que los productores pequeños que están abajo de esa línea puedan generar en un año 120.000 lempiras de ingresos con varias actividades, con su hortaliza, con su aguacate y con otros rubros que tienen, ganadería, especies menores, etcétera. El otro tema importante, Renato, que lo mencionaban ahí, es el tema del valor agregado. Eso me agarró a mí el tiempo. No es posible que Honduras siga haciendo su agricultura solo con producción primaria. Nosotros tenemos que invertir más en el tema de valor agregado, con el tema de esos rechazos del 7% que se botan de las cosechas a nivel mundial, no es solo en Honduras, a nivel mundial. Nosotros hemos trabajado con la Universidad de Carolina del Norte para traer unos equipos móviles para poder aprovechar y darle valor agregado en pastas y otros derivados de valor agregado, porque ahí está donde el productor nuestro puede crecer en ingresos y puede crecer en tecnología. Obviamente eso va amarrado con el tema de sistemas de riego, estructuras protegidas, agricultura biológica, etcétera, etcétera. Pero el reto es enorme. Nosotros hemos puesto, créamelo, Renato, todo el esfuerzo posible para atender este sector. Tenemos una excelente relación con el sector arrocero, el sector maicero. Usted lo mencionó, Renato, el Tratado de Libre Comercio. Nosotros con el sector arrocero prácticamente ya estamos en cero de la desgravación arancelaria. ¿Qué va a pasar con los productores de Colón? ¿Qué va a pasar con los productores de Comayagua, los de Intibucá y arroz? No vamos a poder competir. El tema del COVID vino a levantar no solo en el tema agrícola, sino que en el tema general, construcción, los fletes marítimos. Hay un aumento de un 30% en los insumos agrícolas ahorita. ¿Cómo vamos a competir con eso? Ya nosotros nos hemos reunido con cada uno de los sectores para paliar un poco. El sector cafetalero, el más importante, le hemos otorgado una fertilización de 300 millones. El sector palma, aunque a veces los satanizan mucho, lo hemos apoyado con un fideicomiso con 50 millones de lempiras. Igual los sectores arroceros, el sector bananero, esta semana estuvimos reunidos con ellos para apoyarlos. Y hay algo importante que no han tocado, que yo sé que ellos bien lo saben, los del sector, los del Zamorano, es el tema de la investigación. La FIA, por ejemplo, cuando nosotros agarramos la Secretaría, estaba en una situación bastante precaria. Ahorita le hemos inyectado 100 millones de lempiras para el fondo total de la FIA, para el tema de investigación en banano y en otros cultivos, para volver a levantar a lo que era la FIA en su inicio. Entonces, yo felicito al panel. No comparto mucho ahí al final con lo de que dijo de política. El ingeniero Cerrito fue parte de mi equipo, estuvo en mi equipo, ¿verdad?, para poder fortalecer este tema de las políticas públicas, pero falta que hacer. Hemos tratado de hacer lo imposible con estos eslabones de financiamiento, asistencia técnica, productividad y enlace de mercado. Aquí, inclusive a mí se me ocurrió hace muchos meses fomentar un poco el tema de lo que es la agricultura urbana, con este tema de la ampliación de población que va a haber a nivel mundial. Entonces, hay bastantes retos todavía en el sector ganadero. Imagínense lo que pasó con el sector lechero de Olancho, 13,000 productores vendiendo abajo del costo de producción. Llegamos a consensos, no puede ser que estén vendiendo los productores abajo de los precios de costo.
Y como lo dice su panel y todos los que están escuchando, la agricultura es el bastión principal para el desarrollo y la economía de los países. Entonces, esa es mi participación, Renato. Yo en sintonía siempre con los equipos del Zamorano, hemos tenido varias reuniones con ese tema. Desgraciadamente 4 años le comen a uno el tiempo, ¿verdad? Y yo voy a quedar con ese tema, que lo voy a dejar arrancado con ese tema y esa espinita y esa semilla que germine de valor agregado. Bien, muchas gracias, Mauricio. Mauricio Guevara, el secretario de Agricultura y Ganadería. Nos pone en perspectiva, Mauricio, de que los desafíos son enormes en este campo. Los desafíos son enormes. Pero bueno, terminamos las participaciones porque después todo es para usted, doctora. Todo es para usted después. Con el vicepresidente del Congreso, Denis Castro Badía. Denis, buenos días. Buenos días, Renato. Es un gusto saludar. Confieso que no soy zamorano, pero he sido un admirador de esa escuela. Y se lo voy a hablar claro porque obviamente es un tema de su interesante. Renato, Honduras han dicho las diferentes gobernanzas que han invertido en esto de la agricultura y los hechos hablan lo contrario. Verbigracia, lo que tenemos en el Valle de Jamastrán, donde se hizo un préstamo del BID para poder irrigar todo ese valle y que ese valle tuviera producción 24/7, 365/0. Y ahí lo ve usted, está en el olvido, nunca se habilitó ese sistema de riego. El valle de Nacaome es un valle desértico completamente determinada parte del año. ¿Por qué razón? Y tenemos una represa arriba en una montaña que pudiera irrigar ese valle tal como ocurre en Israel. ¿A dónde vamos? Vamos a hacer lo siguiente. Como hechos concretos, ¿qué se ha hecho? ¿Qué hemos podido colaborar con estas escuelas de agricultura y con la educación en ese campo? En primer lugar, es necesario, yo creo, que las universidades de agricultura y los que se dedican a este giro en el país comprendan que hay épocas de abundancia, pero hay épocas en que no hay producción, no hay suficiente producción para el consumo alimentario, pero nuestra gente no sabe lo que se llama conservación y preservación alimentaria. Algo que usted va a ver que las guayabas se caen de los árboles y las guayabas se hacen dulces y los dulces se exportan, las jaleas, las cremas y todo. Solamente le hablo de la guayaba. Sin embargo, nuestro campesino no sabe la producción, cómo conservarlo, cómo elaborar un dulce, una jalea, como tal. Nos comentaba el embajador de Alemania que ellos en 6 meses durante todo el año es pura piedra el territorio alemán, pura piedra, no se puede cultivar nada, pero ellos preservan los famosos chiles dulces, las papayas, por ejemplo, y nosotros tenemos una tierra muy productiva en ese sentido. Entonces, ¿a dónde vamos? Voy a lo siguiente. No basta con el discurso lírico, sino con hechos concretos. Y nosotros propusimos, y por eso mi intervención, propusimos y quisiera que la señora rectora y el equipo de panelistas que usted tiene se refiera a lo que se llama banco de alimentos, porque los países también cuando tienen estas crisis alimentarias tienen ya establecido lo que se llama banco de alimentos para que los políticos no trafiquen con la famosa bolsita solidaria, sino que el banco de alimentos recoge lo que es sobrante de la producción nacional, lo refrigera, lo mantiene, lo puede transformar y lo puede servir en comedores públicos para los estadios, por ejemplo, un país como el nuestro y una ciudad como Tegucigalpa, que sigue atrayendo al campesino a la ciudad y tenemos instituciones que se han dedicado por eso en los últimos, Renato, desde que usted y yo estamos conscientes, después del 1963 han traído más gente campesina a la ciudad y menos se les ha enseñado a regresar al campo a producir porque no han tenido la oportunidad de aprender. Está bien la Escuela Agrícola Panamericana, pero necesitamos irnos a la Escuela de Agricultura de secundaria, inclusive de la primaria. Usted y yo, cuando estuvimos en la escuela, tuvimos que sembrar cosas y ver cómo crecía algo y nos motivaban los sábados, ¿usted recuerda? Eso ya no existe. Tenemos internet, pero lo que menos hacemos es aprender. Entonces quisiera decir a la señora rectora, para que lo tome ya bien, una de las cosas que hicimos cuando nosotros visitamos Israel es pedir becas a la Universidad de Tel Aviv, y esto se lo dijimos al rector de la Autónoma. Solo esperan que ustedes tomen la decisión para empezar a enviar a becarios para la producción agrícola y la transformación como tal. Nosotros fuimos los gestores oficiosos, y dentro de esta gestión oficiosa, yo quiero decirles que oí todos los productos. Renato, el hondureño tiene una obesidad
que se debe a la ingesta de hidratos de carbono, arroz, tortillas, pan, solo harina. Pero no tenemos lo que se llaman las proteínas, cárnicos, como ser aves, peces, porcinos y vacunos. Por eso decidimos apoyar a la Autónoma de Honduras para que adquiriese la escuela de acuicultura que está entre San Lorenzo y Choluteca. Está abandonada. Se la dimos a la universidad, pero no ha podido arrancar por la falta de presupuesto para empezar a crear lo que se llama un bachillerato en acuicultura para poder producir proteínas para la población. Quisiera que se refirieran, Renato, correcto, a eso al vamos. Banco Nacional de Alimentos para el almacenamiento, conservación y preservación y distribución de alimentos. Denis, has puesto un punto pero enorme. Mira, a mí me pasó una experiencia este año con unos palos de mango que tengo. Todos los días que llegaba, no me va a decir nadie aquí por qué no nos traía los mangos, porque uno no tiene el tiempo, pues. Todas las mañanas que llegaba, miraba aquel montón de mangos comidos por los pajaritos, por las aves. Y yo quedaba, Dios mío, ¿y por qué no le saco el contenido a estos mangos, la carne de este mango? Lo envaso. Yo estoy seguro que ahí por febrero, por marzo, voy a estar añorando un fresco de mango. Y todos estos mangos aquí comiéndose las aves. Está bien que coman las aves, pero también los humanos debemos comer. Por eso me interesa ese punto de Denis, que yo creo merece para un programa especial, Denis, el banco de alimentos. Y eso pasa en muchos hogares de Honduras. En las épocas de cierta producción frutal, cuando no se tiene esa capacidad para mercadear esos productos, ahí se pierde, se pudren los manguitos o las frutas en las propiedades de los hogares hondureños. Pausa comercial. Y enseguida vamos a hablar de ganadería y la obtención de la proteína de manera amigable. Me gusta ese tema, porque hemos estado asociando el potencial que tenemos en ganadería, pero no queremos que ese potencial y multiplicar nuestro hato ganadero implique destruir nuestra área verde, porque entonces de nada sirve, ¿no? Tener un hato ganadero, el mejor de Centroamérica, con todas nuestras montañas pelonas. Así que volvemos. La doctora Celia Trejo para resumirnos la situación de la ganadería y las posibilidades de mejorar la ganadería sin afectar el medio ambiente. Doctora Trejo. Sí, Renato, para poner un poquito en contexto Sí. y compartirle a usted algunas de las cifras que hemos mencionado. En Honduras, el último reporte, y aquí tal vez la parte de censo es muy importante tener en mente como una de las fuentes para poder mantener actualizado y la toma de decisiones. Entonces, tenemos 95,000 ganaderos, o sea, que se han reportado. De esos 95,000 ganaderos que tenemos, cerca del 90% son ganaderos que tienen áreas de menos de 10 manzanos. O sea, estamos hablando de personas que tienen como el mismo comportamiento que vemos a nivel de la agricultura. Hablamos de la potencialidad, porque no quiero tampoco ver un escenario tan negativo o tan pesimista, correcto, porque así usted lo ha mencionado, y lo han mencionado también mis colegas, tenemos grandes oportunidades a nivel de otros cultivos, y la ganadería no se queda atrás. O sea, aún con una producción de cerca de 1.4 millones de litros diarios de leche y con una cosecha de proteína animal, de vacuno, de cerca de 300,000 reses anuales, o sea, estamos viendo un potencial para poder producir, y viene aquí el término de la manera sostenible. ¿Y cómo lo miramos nosotros desde la academia para poder participar, o cómo podemos mejorar esa producción de manera sostenible? Definitivamente, Renato, la parte de lo que es investigaciones aplicadas o investigaciones con una participación de la sociedad. Y le comento, en este momento Zamorano está participando junto a otros organismos nacionales como Serfunder, ICF, con fondos de la Unión Europea, un proyecto en la biosfera del río Plátano que usted mencionó. Sí. En efecto, hay un impacto ahí grande de la parte de la ganadería y de la agricultura. Pero estamos trabajando ya para poder trabajar de la mano con los ganaderos en un área de influencia de cerca de 800,000 hectáreas para poder mitigar y poder ir también protegiendo la parte del medio ambiente, entendiendo la necesidad que tiene nuestra población de garantizar esa proteína de origen animal,
que también, aun cuando tenemos otras fuentes de proteína, el valor biológico que tiene nutricional es muy alto. Claro. Entonces es casi difícil poder hacer equivalencia o dar lo mismo de esas fuentes de proteína animal. Entonces sí creo que uno de nuestros objetivos o la visión que debe de tener el sector ganadero, y también viene a colación lo que mencionaban, la parte de precios, el amarrar la parte y verlo como una cadena de valor es sumamente necesario. Y esto también trae un compromiso a esos 95,000 ganaderos que tenemos, de ver a través de la parte de la productividad y la competitividad. O sea, si la banca le pedimos o el financiamiento lo pedimos, creo que hemos también participado y hemos sido testigos a través de proyectos de vinculación con la sociedad liderados en Zamorano de la asistencia técnica oportuna. La asistencia técnica oportuna y cómo ello tiene un efecto a nivel de la productividad. En estos términos de ganadería, Renato, 1 litro, 1 libra más, con 1 lempira menos que usted va a tener que desembolsar en la alimentación de ese ganado, es sumamente crítico e importante para el ingreso que recibe ese ganadero o esa familia. Entonces, la parte de sostenibilidad nos permite verlo, uno, como una cadena. O sea, es necesario verlo desde la cadena y por eso evitar situaciones de sobreproducción o una producción sin un control o un mercado destinatario. O sea, eso es clave. Adicionalmente, la educación, Renato, en conocer que no es la ganadería la mala, porque también vengo y puedo extenderme, claro, y me puede apasionar conversar con usted 1 hora o 2, en poderle transmitir a todos cómo el ciclo de la participación bovina entra a la regeneración y también a la misma captura de carbono. O sea, no solamente es lo que genera la vaca, sino cómo también entra nuevamente al ciclo. Y aquí tal vez tomo algo que Ari mencionaba, a nivel de la parte del sector de palma. No solo miremos la parte de la producción como tal, pero cómo hay esfuerzo ya en el área de Colón, que tenemos productores de palma que están diversificando su producción con la incorporación de ganado y de esa manera el ganado va en la parte baja, está haciendo una chapia que llamamos, una limpieza, se está incorporando la materia orgánica de esos animales, deberíamos de cuantificar la disminución en el uso de fertilizantes. Entonces, si lo conocemos como un ciclo o como un sistema agroalimentario como tal, vemos que no solamente es el efecto negativo o lo que da la vaca de carne o de leche al medio ambiente, sino como también, imagínense que es tan bondadoso ese animal que es uno de los únicos animales que puede permitir a través de esa cámara de fermentación, de esa panza que llamamos tradicionalmente, de poder convertir y regenerar esa materia, ese pasto, ese zacate que se está comiendo y convertirlo en una proteína de alto valor biológico como es 1 litro de leche o 1 kilo de carne o 1 libra de carne. Entonces, esa parte es muy importante y voy a tratar de recapitular en cuestión de la parte de cadena de valor, la educación y una proyección o proyectos que estén alineados o acompañados de una asistencia técnica. Y Zamorano obviamente tiene ese compromiso nacional y lo tiene también regional, claro está, por la diversidad de estudiantes que nosotros recibimos. Próximamente estaremos lanzando nuestro diplomado de ganadería climáticamente inteligente ante el cambio climático. Estamos trabajando para poder ofrecer herramientas en una modalidad de educación continua, educación no formal que se le conoce, diplomados, para poder fortalecer el rubro. Ya estoy más que segura que ahorita ya el ingeniero Cerritos, la ingeniera Anabel están ya muy contentos de ver, porque son también a través de alianzas que tenemos estratégicas con el país, con actores que sabemos que solos no lo podemos hacer, pero sí cursos cortos
de inseminación artificial. O sea, para poder transferir la parte también de tecnología y no solamente verlo como algo elitista o algo solamente de una poca productores, porque comprendemos la idiosincrasia y la naturaleza de los productores ganaderos. Claro. Yo he hecho muchos programas con ganaderos que han invertido muchos millones y es impresionante, es impresionante. Masificar eso, que ustedes contribuyan con su extensión a masificar toda esa ciencia en la ganadería, sería lo ideal. Por eso cuando usted habla de asociación con instituciones nacionales del zamorano, en esta área y en cualquier otra, me parece de suprema importancia. Porque mejorar la ganadería debería ser el ideal, pero para todos los que se dedican al negocio, no exactamente para quienes tienen capacidad de invertir en su ganado, ¿verdad? No, excelente. Fíjense que ahora que habló usted de ganado y de leche, siempre que he ido a hacer programas a San Pedro Sula, en el campo de la Asociación de Ganaderos, siempre me preparan un traguito en la mañana, con leche sacada de la ubre y un whisky que la botella es color azul. ¿Cómo le llama Lempira a este traguito, Carlos? No, trago del rey, no. Llámate a Lempira Rodas, por favor. No, a Lempira Rodas. Hoy ando perdido yo. A mi amigo Lempira, el ganadero de San Pedro Sula, un productor enorme, un gran amigo. Y siempre, Renato, si vamos a hacer programa, y ahí me prepara el traguito. ¿No lo ha probado nunca? No lo he probado. Mire, ese no lo he los probado. invito. Es cinta azul con un poco de leche en la mañana. No, hombre, Lempira, usted me quiere afectar a mí. Quiere descomponerme el estómago. Pero les aseguro que buscarán mi teléfono y me llamarán: Renato, qué fórmula tan rica nos preparó. Voy a la pausa y retorno con los comentarios. Eso originó usted y me estimuló al estar hablando de leche y ganado a esta hora de la mañana. Y además, es que el cuerpo sabe que hoy es viernes. Eso es cierto. Vamos a la pausa y volvemos. No, pero es cierto. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Sí, está pasando en tunota.com. Estos son más titulares. Sicarios llegaron con 3 ramos de flores a casa de la exdiputada Carolina Echeverría Haylock. Hondureña relató el dramático momento en que intentaron secuestrarla en Tegucigalpa. Más de 12,000 personas fueron vacunados con el segundo componente de la Sputnik V. FOSDE, presupuesto general de la República, podría ser superior a 300,000 millones en 2022. Y Congreso Nacional organizará equipo para seguir recomendaciones de SINAGER para volver a las reuniones presenciales. Estas y otras noticias, amplíelas. Hay entretenimiento, columnas de opinión en tunota.com. Soluciona al instante con nuestro adelanto de salario, cajero ATM, Banet, Occidente en línea, ventanillas a nivel nacional. Solicítalo ya. Banco de Occidente, apoyando el pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, nos está llamando Héctor Ferreira, para sus amigos Tito Ferreira, ex subsecretario de Agricultura y Ganadería, presidente de la Asociación de Ganaderos de Sula, actual presidente de la Cámara Hondureña de la Leche. Tito, me imagino que cuando me escuchaste hablar del traguito de Lempira Rodríguez, te entusiasmaste, tomaste el teléfono y llamaste. No, pues gracias Renato por la oportunidad. Aprovecho para saludar a Tania, Celia, a Renan, a todos los participantes, igualmente a los que me antecedieron. Y dije, tengo que aprovechar el programa también para decirle a Renato que tenemos que hacer este evento nuevamente el último fin de semana de septiembre, que vamos a realizar juzgamiento de ganado de leche y ganado de carne en las instalaciones del Campo Hagas, en conjunto con la Cámara Hondureña de la Leche y con la Cámara de la Carne. Así que tenemos la oportunidad para potencializar, dinamizar e incentivar a los productores a nivel nacional para poder volver a agruparnos y levantar el tema de la genética a nivel nacional. Así que le doy la primicia, Renato, para que ustedes puedan invitar a todos los productores y todos los interesados en el tema.
¿En qué mes, Tito? El último fin de semana del mes de septiembre, del 22 al 26 de septiembre del presente año, en las instalaciones del Campo Haga. Muchas gracias, Tito. Que tengas un feliz día. A la orden, Renato, y nuevamente quiero públicamente recalcarle a Tania el compromiso que tenemos tanto como colegas, Sí, te como escucho. colegas y amigos en el sector para poder sacar adelante la economía y sobre todo la ganadería de este país. Sé que tiene la capacidad y el compromiso con el zamorano para poder hacer crecer este país. Igualmente, Renato, felicitarle a usted por demostrar el compromiso que tiene con todo el sector productivo del país. Tito, tú sos zamorano. Sí, del Tú sos 98. Sí, muy bien. Bueno, Tito, estamos pendientes y comuníquense con Televicentro para que retomemos aquellos buenísimos programas que hacíamos desde el Campo Hagas en San Pedro Sula. Yo estoy a la disposición. Gracias, Tito, que tengas un buen día. A la orden, Okay. Renato. Saludos a todos. Muy bien. Bendiciones. ¿Fueron compañeros de Ferreira? No, pero sí lo conocemos. Coincidí con Tito Ferreira. Muy bien. Bueno, pues mensaje final, rectora. No, pues antes que nada agradecer, Renato, el espacio. La verdad es que ha sido un placer estar en este programa y sin duda alguna sabemos que el desarrollo socioeconómico de Honduras y de la región está fuertemente ligado a lo que es la agricultura, el sector agropecuario, los sistemas agroalimentarios, pero que eso a su vez está intrínsecamente interconectado con la educación. Entonces hay una enorme oportunidad entre la educación en el sector agropecuario para ese desarrollo socioeconómico y darle la oportunidad a esos jóvenes que se mantengan en el país, que se mantengan siendo productores exitosos ante estos retos y como inició el programa, cómo vamos a alimentar a la población en el futuro. Bien, cada uno de nuestros panelistas, a excepción de la rectora que ya ha dado su mensaje final, tendrá también unos 2 minutos para su mensaje final luego de estos consejos comerciales. El mensaje final del doctor Renán Pineda. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la oportunidad que hemos tenido el día de hoy, Renato, de compartir estos temas calientes. Sí. Temas que, como pudimos ver todos, causaron una reacción interesante en nuestros televidentes. De tal manera que agradecemos esa oportunidad que hemos tenido de compartir estos temas. Yo quisiera resumir lo que hemos hablado hoy. Primero, decir que la agricultura es una empresa, una actividad de gran importancia para los países. Segundo, que nuestro país se posiciona muy bien con el potencial agrícola que tenemos. Por ejemplo, comparado con otros países de la región, estamos muy bien posicionados de acuerdo al potencial agrícola que tenemos. Tenemos 23 ríos registrados de gran caudal, a diferencia de otros países de la región, que no quiero decir el nombre, que solo tienen uno, y ese río nace en Honduras y en Guatemala. Entonces, estos factores que contribuyen al desarrollo agrícola de Honduras deben de considerarse. La otra cosa que no quisiera dejar de decir en este momento es que se debe buscar políticas claras, diseñarlas, ¿verdad? Con un rayo láser, las políticas que de aquí al 2030, que es el tiempo en que nosotros vamos a supuestamente alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, deben de enfocarse completamente a desarrollar esas estrategias, esas políticas. Por ejemplo, los retos de la agricultura que existen ya los conocemos todos. Son claros: la falta de agua o escasez de agua, el deterioro de los suelos, la urbanización, especies invasoras, etcétera, etcétera. Estos son los retos que ya conocemos, pero también existen tendencias de la agricultura y esas tendencias de la agricultura mundial es como en respuesta a esta situación del cambio climático. Claro, claro. Así que, en conclusión, es importante que nosotros conozcamos bien
cómo interactúan las fuerzas que participan en la producción. El productor, Renato, tiene que tener un ingreso decente, justo, que le paguen un precio por sus productos razonable. No puede ningún productor agrícola continuar produciendo alimentos si el costo es mayor que el ingreso. Así es. Entonces deben haber políticas que le permitan al productor desarrollarse y que pueda ser competitivo en el mercado nacional, regional e internacional. Muchas gracias, doctor Renan Pineda. Tenemos un minuto también para el doctor Ari Sanders. En primer lugar, muchas gracias por estar acá. Yo creo que el espacio que usted está dando para discutir sobre el sector agrícola es sumamente importante. Yo creo que no hay suficiente discusión donde queremos ir como Honduras con el sector agrícola. Y el argumento hoy día, el sector agrícola es importante, tanto para exportación, para las divisas, también como sector social, para tratar de reducir la pobreza. Y yo creo que las políticas deberían tener un sesgo mucho más en favor del sector agrícola. Y yo creo que ahora hay elecciones, tal vez la próxima vez invita a los candidatos y discuta qué piensan ellos sobre el sector agrícola, en dónde debería ir. Muchas gracias. A usted, doctor Ari Sanders, y concluyo con la doctora Celia Trejo. Gracias, Renato. En realidad, bueno, agradecer el espacio y yo agrego solamente a los comentarios que han dicho mis colegas con respecto a la parte de educación, Renato. Creo que un escenario tan optimista y con alto potencial que tenemos en todos los rubros en Honduras, la educación es clave para nosotros. Hoy en día, no solamente a nivel de pregrado, que claramente Zamorano abre sus puertas y ofrece a nivel de posgrado también, sino que con la educación continua, con los programas que en este momento estamos lanzando, diplomados de ganadería, cursos de agricultura familiar también próximamente. Creo que la educación es un punto que sí quisiera dejar como mensaje final. Gracias, doctora. A todos ustedes, dentro y fuera de la geografía nacional, muchas gracias en especial. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder de Honduras. Buenos días, feliz fin de semana.